Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Soy Daniel Cerrón, rector de SEADE. Y para mí es un gusto recibirlos hoy en nuestra casa para la conferencia que tenemos hoy, que se llama Hincapié con el modernismo, la relación Argentina-Bélgica, a través de la obra de Víctor Deleuze. Primero quiero agradecer el oficio institucional que tenemos de la Embajada de Bélgica y de la Cámara de Comercio Belgo-Luxemburguesa de la República Argentina. En especial agradecer la presencia del embajador Carl Dana, hoy aquí con nosotros. Agradecer también a Rita por la tesis que ha realizado y el contacto que ha tenido. Hoy va a estar moderando esta conferencia María Elena Babino, que es la directora de nuestra maestría en curaduría de arte contemporáneo, a quienes vamos invitando a que pasen. Y vamos a contar con la exposición de Sergio Cervellón. Sergio estudió en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes y gestión cultural en la Universidad de Amberes, y desde el 2005 es director del Museo Felixar. Ha sido editor de la página web Modernismo Abstracto de la colección de arte de Flandes. Así que para nosotros es realmente un gran honor tener esta conferencia hoy en nuestra casa de estudios. Y bueno, invitamos a, no sé si vas a preferir estar sentado o parado acá, como prefieras, y a Malena, que va a estar moderando. Los invitamos a que pasen. Bueno, hacemos una cosa contractual. Como quieran. Acá tenemos los espacios, lo mismo acá. Así que bueno, y agradecer a todos ustedes por acercarse y compartir esta conferencia. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un placer compartir con ustedes este encuentro. Particularmente porque es la derivación, como ya el rector anticipó, de un trabajo de tesis de graduación de licenciatura de un estudiante de la carrera de Curaduría y Gestión, Rita Heyman, que a partir de una exposición que se está llevando en este momento en Ostende, con el tema de modernismos transatlánticos, se analizan las relaciones artísticas entre Bélgica y la Argentina. Bueno, uno de los puntos, uno de los ejes nodales de esa exposición que yo lo he visto y tengo la esperanza de poder ver, o al menos trabajar a partir del catálogo, es el artista Víctor Deleuze, que es un artista que, instalándose en la Argentina, en Misiones, tuvo en su lugar de residencia una gravitación importante. Sin embargo, eso no se trasladó a lo que fue la historiografía del arte argentino, con lo cual este trabajo de investigación permitió un trabajo minucioso en un epistolario entre el artista Deleuze y un referente del modernismo belga, Michel Sefort, un teórico del arte de la modernidad. Fue un trabajo minucioso de revisión epistolar, de archivo, y Rita, en su condición de belga, va y viene. Rita es transatlántica, como también estos modernismos. Eso permitió que estableciera contacto con Sergio Cervellón, a quien vamos a tener el gusto de escuchar, y digamos que la charla que va a dar nos va a iluminar mucho respecto a unas relaciones que en nuestra historia del arte argentino también tuvieron importancia, porque la gravitación de estas abstracciones del contexto belga tuvieron una consecuencia, digamos, y una expansión en el arte argentino, particularmente a través, sobre todo, de los movimientos abstractos de los 40 en adelante. Pero paralelamente también porque en Bélgica fue el ámbito donde se formó un personaje muy caro para el arte argentino, como lo fue Julio Pairó. Julio Pairó fue quien creó la carrera de Historia del Arte en la Universidad de Buenos Aires, y de esa manera, bueno, sistematizó los estudios sobre arte
en nuestro país. Además tuvo importantes relaciones en estos modernismos transatlánticos. No quiero ocupar más tiempo, yo los paso digamos, cedo el lugar a Sergio y a Rita, y yo supongo que se van a alternar, Sergio, Rita, Sergio, ¿no? Es así la coreografía planificada para la tarde. Así que bueno, Sergio, cuando quieras empezar, es un placer escucharte. Muchas gracias por la introducción. No sé si te lo... Muchas gracias a todos aquí presentes, excelencias, y esos son todos ustedes. Si me deja extender ese saludo. Hincapié con el modernismo, yo hablaré sobre cómo esta figura de Victor Deleuze toca la abstracción. La vanguardia realmente, digamos, avanzada. Y eso cuando uno conoce un poco y ha visto, por ejemplo, la exposición que la Embajada de Bélgica ayudó a montar en San Juan, por ejemplo, o otros proyectos, o lo que va a mostrar Rita, es algo curioso porque Deleuze en realidad no hizo mucha obra abstracta. Yo trabajo para un museo que se enfoca en ese periodo del interbellum y de la abstracción, y la razón por la cual nosotros trabajamos Victor Deleuze es porque en Flandes es conocido más por ese trabajo que por todo el trabajo figurativo que hizo. Entonces, desde ya era un propósito amputado, era un propósito que no daba realmente el valor real de la obra de Deleuze. Pero, y eso voy a tratar de explicar en lo que sigue, tiene que ver con el contexto histórico de Flandes, y a través de los años va a regresar a la abstracción, se va a poner de nuevo en contacto con los modernismos que van a salir después de la Segunda Guerra Mundial también, incluso influir un poco en lo que se va lo que va a formar parte de patrimonio belga latinoamericano. Muy anecdótico, y en realidad lo que vamos a mostrar es bastante work in progress, porque esta semana que he estado acá solo no he visto mucho de Buenos Aires. Lo que he visto es maravilloso, pero han sido 10 días de investigación en la cual han surgido muchas preguntas que ya existían, pero que de nuevo han surgido y que hemos encontrado un poco más de respuestas, y por eso es que además de la tesis que Rita ha hecho, sería bueno de ver también el contexto argentino de la obra de Victor. Entonces van a tener dos perspectivas sobre la misma figura, y en lo que yo les cuento es cómo es. No hay problema, lo hago de esa manera. Tiene que aparecer la flechita ahí. Es como que cambiar de pantalla. Ahí. Sí. Por acá. Sí. Entonces ya se mencionó en la introducción el rol de Michel Serfort. Michel Serfort, que llega a ser una de las figuras mundiales de la abstracción en Europa, en el mundo, y que, como lo ven aquí, junto con Victor Deleuze, es uno de sus mejores amigos desde la infancia. Y desde ese tiempo tenían un grupo que se llamaba The Ground Readers, y lo que hacían era conversar juntos, hacer caminatas juntos, hablar sobre esta nueva manera de vivir durante la Primera Guerra Mundial y cabal después de la Primera Guerra Mundial, que fue un tiempo de cambio, un tiempo turbulento,
y donde estos jóvenes, porque tenían 16, 17 años, van a tomar el mando de la vanguardia simplemente porque demográficamente casi todos los que estaban mayores que ellos estaban o muertos o en prisión o aún movilizados. Entonces, muy jóvenes, pero con una educación que no es la que conocemos, digamos, tradicional, una gran, una educación más que todo en el colegio de los jesuitas, donde vienen, y estaban ellos, escribían en diferentes lenguas, hablaban sobre muchas cosas espirituales, pero también con un gran compromiso social. Es el momento en el cual se articulan revistas activistas en el contexto político de Bélgica. Los flamencos, los que hablan el neerlandés, eran la mayoría, son la mayoría en la población y se sentían pues discriminados dentro de ese estado y empezaron a activarse porque todas las leyes empezaban a cambiar. Después de la Primera Guerra Mundial, como saben, en todo el mundo surgió el voto individual, las masas, los partidos comunistas, el socialismo que empezaba a salir, y pues fue un momento clave en el que el movimiento flamenco nacionalista era bien progresista y se alineó con ideas anarquistas, socialistas, comunistas, y la revista de Overzicht, que significa el panorama, es una revista en la cual estos dos amigos se encuentran junto con otros amigos y de ley va a empezar a hacer sus primeros trabajos como gráfico. La parte, digamos, la parte biográfica de Deleuze es que Deleuze hizo muchos estudios. Casi arquitecto, fue ingeniero, artista plástico en varias disciplinas, y todas estas cosas van en conjunto al mismo tiempo. Aquí les doy un par de ejemplos de estas revistas activistas. Este es la edición en la cual Deleuze trabajó, que es la primera parte del panorama, que luego va a ilustrar con este tipo de línea, linoleo. Esta gráfica está hecha para las masas, para poder duplicar fácilmente con una fuerza del blanco y negro. El blanco y negro, que en realidad era una manera no solo de trabajar fácilmente, para hacer también bastante, en una forma más de propaganda, pero también estéticamente era lo opuesto a lo que era el impresionismo. El impresionismo, que se veía como el arte individual, con los matices, con el momento efímero, que era el individualismo burgués, que es lo que en la mente de estos jóvenes había creado la Primera Guerra Mundial. Y ellos se ponían en contra de eso, y entonces el utilizar ese blanco y negro sin matices, sin grises, era decir, esto es una acción, este es un mundo nuevo, y se ve pues que el juego de formas, el juego moderno del cadrage empieza a ser mucho más moderno. Esto, por ejemplo, es una versión modernista del león flamenco, que es la bandera, digamos, de Flandes. Hubieron muchas propuestas en ese tiempo, y y todos los que compraban esta revista era gente que estaba en support de todo este movimiento flamenco. Aquí, por ejemplo, otros ejemplos donde el autorretrato que ustedes ven allá, que hemos visto en el taller,
O sea, existe aún la matriz con la cual se ha hecho, algo fantástico de verlo, pero ven, es casi abstracto. O sea, ya empieza a desintegrar la imagen y entra dentro de lo que, digamos, es un sentimiento del expresionismo humanitario. Como Bolón, todo esto que tiene que ver con el humano, la humanidad, los hermanos, un patos bien elevado. Es en ese mismo tiempo que las poesías, por ejemplo, que publicaban, todos encajaban en ese tipo de obras. Deleuze va a hacer una serie, junto con otro gráfico, una serie de 10 cabezas flamencas, de la cual la primera que ustedes ven allá se hizo mítica, porque es el retrato de Van der Reyck, que era un estudiante de la acción flamenca que fue asesinado durante una manifestación. Entonces, por ejemplo, esta serie, cuando uno encuentra las publicaciones o los ejemplares, el Van der Reyck casi siempre no está ahí, porque era el que los flamencos ponían en sus habitaciones como el mártir de la causa. Y si los encuentra, también están más degradados por el sol y todo eso. O sea, si encuentran uno así nítido, ese hay que comprar. Bueno, también fue el origen del primer pleito que tuvo con Michel Serres. Esto estamos hablando sobre artistas, sobre jóvenes artistas, y bueno, los que ya han hecho investigación sobre artistas saben que hay mucho ego, hay mucha pasión y hay muchos problemas que surgen. Y luego de esta serie hubo un problema ahí sobre no me pagaste lo que debía, bueno, y Deleuze sale del grupo del Panorama, lo que hace que no participó en el momento cuando el Panorama se hizo puramente moderno y abstracto. Esto es aquí, como pueden ver, una factura totalmente diferente a lo que estábamos viendo primero, y había un aporte internacional de artistas de toda Europa que participaban en esto, y Deleuze no estuvo, no formó parte de esto. Esto, digamos, es la cúspide del movimiento abstracto belga, flamenco, cuando tuvieron un número especial en el Der Sturm, junto con Joseph Peters, que fue el que hizo la obra que ven ahí, que también es linóleo, pero ven con una factura bien avanzada, bien vanguardista. Pero Deleuze también hizo este tipo de obras, no mucho después. Estas son las obras más avanzadas que Deleuze hizo aún en Bélgica, y forman parte de una revista que estaba organizada por los estudiantes flamencos coloniales. Y ahí ya entramos en cómo llegó acá, porque fue en relación con este grupo del cual él les hizo estas ilustraciones que Deleuze va a venir. Pero antes de realmente salir, sacó una edición de 15 grabados, de los cuales aquí ven uno, donde se ve pues que la figuración ya empieza a formar parte. Y ese es el hincapié del que quiero hablar, que Deleuze se mete un poco en el modernismo, sale, se vuelve a meter, y todo tiene un contexto, digamos, no tanto de oportunismo, sino que de ambición, también de flexibilidad artística. Hay que saber que dentro del gremio de los vanguardistas, hasta el día de hoy, en realidad, pocos han podido ser tan dogmáticos como alguien como Mondrian o como Van Doesburg, que se peleaban por una línea que iba vertical, para decirlo en caricatura.
Aquí vemos a Deleuze que sale para América Latina en el barco. Rita les va a contar mucho más sobre ese periodo, pero lo último que sí les quisiera contar, y eso es parte también del estudio que hemos estado haciendo estos últimos días, es que en la literatura, cuando yo hice esta exposición en 2016, se supo que había hecho, o él decía que había hecho fotos modernistas, fotogramas modernistas, y no se encontraba ninguna referencia a ese hecho. Yo de por sí ya les voy a contar por qué soy bastante hesitante en creerle a los artistas cuando se quieren dar el taco que fui el primero, porque luego resulta que hay 20 que son los primeros. Mientras no encontrara pruebas, no se podía decir. Y aquí encontramos en el archivo de los Deleuze, encontramos el catálogo, donde abajo pueden ver del 45 al 46 composiciones con papel recortado, fotogramas de vaso, y de 51 a 55 composiciones con fotogramas. Ya eso me da un poco la idea de que, bueno, quizás no fue una mitomanía de Deleuze. Y es grado decirles que también encontramos artículos en donde salían estas fotos. Y esto es muy importante porque esto significa que no solo para Argentina hizo una de las primeras muestras de fotografías modernas, pero incluso para Bélgica va a ser un repercusor de la fotografía moderna. Sí, todo esto es buscado. O sea que estamos en las nubes como investigadores, ya poniéndonos y posicionándonos quién va a escribir el artículo, quién va a poder exponer las fotos por primera vez. Ya me puse en la primera fila, muchas gracias, Cristóbal. Se dijo al público, o sea que ya no podemos cambiar. No, o sea, esas son las cosas que hacemos y pues, si no vi en Buenos Aires, voy a regresar para verlo, pero esto naturalmente era algo importantísimo para encontrar. Aquí nos ven, es un archivo increíble, es un patrimonio que realmente tenemos que saber, porque tanto el patrimonio de Flandes como el patrimonio de Argentina están en todos esos archivos que ven aquí. Esta solo es una partecita de todo lo que hay. Quería compartir porque aquí estamos con diferente gente que estamos tratando de estructurar, de montar un seguimiento a todo esto y pues un flamenco solo va a leer lo que está en flamenco, un argentino quizás solo lo que está en español. Yo que tengo la dicha de poder leer los dos y el francés, pues se ve que se complementan. Y también los puntos de visión de Deleuze son diferentes cuando habla de la misma cosa en neerlandés o cuando habla de eso en español, porque el interlocutor es diferente. Entonces solo se puede llegar a entender realmente lo que hizo la obra y su posicionamiento si se va a ver de los dos lados. Y que haya una interacción académica donde se reparten la información, donde se ayuda con las traducciones, donde se ayuda a contextualizar muchas cosas que yo leí de la correspondencia con los argentinos o latinoamericanos. Debo ahí decir, esa no es mi especialidad. Para eso hay tanta gente acá que lo está estudiando. Aquí, rápido, no pueden tomar fotos, pero aquí ejemplos de estos fotogramas modernistas y se ven bellísimos. Se ven bellísimos y estamos hablando sobre cosas que, según dices, Deleuze ya empezó a hacer estas fotos durante su viaje en el barco. No sabemos si es cierto eso, pero lo que sí es cierto es que en el 29 tuvo esta exposición. Hizo obras abstractas también una vez acá. Estas obras nosotros en el museo las datamos más o menos en el 28-20. Pero luego hay cartas en las que él le escribe
diciendo a gente, sí, estoy haciendo unas cosas modernas y vanguardistas, pero no creo que la voy a enseñar acá. El por qué tiene que ver quizás con voy a tener éxito con esto, no voy a tener éxito, o el cambio de clima mental, espiritual en el que él estaba, pero eso, para eso dejo a la especialista Rita de hablar de eso. Rápidamente el contexto de la plática, del contacto de Sefor y de Lee. Sefor, que le sigue escribiendo, ven, hasta el 26, hay aquí contactos con Sefor, que va a ser uno de los grandes nombres. ¿Por qué? Porque se hace el gran amigo de Mondrian. Esta foto, que es reproducida muchas veces, es una foto de Michel Sefor. Eso, por ejemplo, es una de las autorías que rectificamos durante una gran exposición que hicimos en el museo sobre Michel Sefor, que también utilizó mucho la fotografía como manera de arte. Solo que de él sí salieron ediciones en los años 70. O sea, este es el tipo de trabajo que hay que hacer con Deleuze. Michel Sefor, que hizo un tableau poème, él como poeta, Mondrian como pintor, se hizo una obra solo para decir hasta qué punto estaba en contacto con Mondrian, lo que naturalmente es otro tipo digamos, de radio de acción que Sefor tenía a lo que era Deleuze. Aquí vemos una carta del 27 donde Sefor sigue tratando de poner nuevas revistas vanguardistas. Esprit Nouveau, viste, Cristóbal, porque te dije esto aquí que tienes acá, todo el mundo lo anda buscando, hay que cuidarlo bien, porque de esa revista solo existe un volumen, L'Esprit Nouveau, y de ahí ya no resultó. Y lo que se ve en la correspondencia es que Deleuze era la antena para el Esprit Nouveau aquí en Latinoamérica. Y Sefor le pregunta a él, danos nombres de los vanguardistas acá. Se ve la correspondencia que él empieza a hablar con los críticos importantes de Argentina para recaudar información y luego pasarse. Luego, cuando es sobre el dinero de nuevo, él le compra 20 ejemplares o algo así por el estilo y le dice, mira, yo no puedo estar vendiendo la revista si no sale seguido. ¿Dónde está el número 2? Bueno, sabemos, ya no hubo número 2. Pero eso fue una relación ya, o sea, él tenía listas, él lo seguía y seguía el modernismo y seguía los abstractos sin hacer esa obra ya en su propio interés. Lo hacía para mantener un contacto con la gente que está en Europa. Pues es aquí donde llega el recito de Rita, porque es los años en Argentina. ¿No? Así. Bueno, muchas gracias, Sergio. Después es una coreografía, como dijo Malena. Me toca a mí un rato para bailar, pero voy a tratar de ser lo más concisa posible y de no repetir las cosas que Sergio ya dijo. Yo voy a hablar más sobre la época del periodo de Deleuze acá en Argentina y sobre su obra más figurativa. Tengo la misma foto, como ven, como llegó. Como llegó acá con el barco, el Islandir, en 1925, deja Amberes y se viene para acá, en este barco que Sergio ya mencionó, que fue también como saludado como héroe, artista belgas que se iba a descubrir a Latinoamérica,
Y la idea era como que iba a pasar primero por Argentina, también Brasil, Amazonas, Chile, Bolivia, etc. Hacer toda la vuelta de América del Sur, pero al final tocó piso acá en Argentina, en Buenos Aires, en 1926, en 1925, que se decidió de quedarse. Decidió de quedarse, aunque no le fue fácil al inicio, porque varios le dijeron, bueno, ¿para qué te quedas acá? Mejor que te vuelvas a Europa, porque acá no hay nada para hacer. Pero bueno, Deleuze quería instalarse y empezó a hacerse sus primeras dineros, sus primeros ingresos a través de todos los oficios que trajo de Europa, que era, bueno, arquitectura, era ingeniero agrónomo, artista, tenía varios oficios y con eso trataba de hacerse sus primeros ingresos. Lo que logró más que nada a través de los representantes o los socios de los que pertenecían al Cercle Belge, porque en esa época la comunidad belga era ya muy importante en Argentina. Por ejemplo, en la Cámara de Comercio belgo-luxemburguesa ya es una institución que es de 1917. Había una buena representación de belgas y él empieza a trabajar sobre retratos, hacer retratos de todos los belgas que estaban acá en Buenos Aires. También se organizaba por el Cercle Belge exposiciones y que vamos a ver algunos ejemplos. Y también la que le ayudó mucho, o a lo cual la asociación que lo promovió mucho, es la Asociación de Amigos de Arte, que fue fundado en 1924 por Adelia Acevedo en ese momento, que los Acevedos tuvieron después un vínculo muy importante con Victor Deleuze, porque Victor Deleuze también decoró la sala de juegos de la casa de los Acevedos, que es una obra de decoración muy importante que todavía se nombra muchas veces. Eso es el tipo de estética que tenían sus retratos, que se ve todavía bien modernista. La persona a la izquierda es Acevedo, la otra persona no lo puede ver, pero eso era la estética. Eso es uno de los fotomontajes que mencionó Sergio arriba. Es otra prueba más que existieron las fotos, las fotografías. Esa la foto abajo es una foto de la sala de juegos en el Palacio sobre Alvear de los Acevedos. Quería rápidamente hablar un poco de la escena. Entonces, había grupos intelectuales y artistas que se formaban, que estaban agrupados en dos grupos principalmente, el grupo de Florida y el grupo Boedo, según la pertenencia de los intelectuales, que era un parte era como más del área del calle Florida, y los otros más de la zona de Boedo, que tenían como una vista más social y una obra artística y filosofía más social. Y Deleuze era más cerca del grupo de Florida, con la revista Martín Fierro y la lista de los Boedos y la Claridad. Participaban en el Martín Fierro, por ejemplo, escritores como Jorge Luis Borges, Eduardo Balea, Leopoldo Marichal, y como artistas podemos ver a Antonio Berni, Raquel Fornes, Susana Petruti y Spilimbergo. Susana y Petruti fueron muy amigos de Deleuze, porque en 1926, en la Asociación de Amigos de Arte, hay una exposición en ocasión de la visita de Marinetti a Buenos Aires, donde participan también Solari y Petruti y Víctor Deleuze. El grupo Florida existe hasta 1927 y ahí como surge en los años 30 en Argentina surge el renacimiento católico. No solamente en Argentina, pero en varios países, pero bueno, acá era muy marcado también. Y ahí se crea el grupo católico Convivio, con también su propia revista que se llama Criterio, y que va a ser realmente la primera revista en la cual Deleuze va a participar activamente.
que escriben por esta revista las mismas personas que para Martín Fierro, que son Borges, Balea, Molinari, Gálvez, Rafael Gijena Sánchez, y luego también Horacio Chao y Antonio Ballester Peña, que eran muy amigos, y por ejemplo en la correspondencia de las que encontramos en el archivo, hay muchísima correspondencia con estas personas que figuran acá. Bueno, 1930, Renacimiento católico, vemos en Deleuze que hay un cambio de estética. Empieza con su primera serie, que es Las Flores del Mal, que es la ilustración a la obra de Baudelaire, y vemos que realmente, perdón, eso era todavía de una exposición por convivio, y eso era también en vinculación con los cursos católicos de cultura católica. Entonces, es la trilogía. La primera foto es de la serie de Las Flores del Mal, y lo empezó realmente pensando en una trilogía junto con los Evangelios y Dostoyevsky. Quería ilustrar según él, los tres vertientes más importantes en el catolicismo y la espiritualidad, y por eso eligió las ilustraciones a Baudelaire, al Evangelio, que es el libro más sagrado, obviamente, y a Dostoyevsky. Se ve que en Las Flores del Mal todavía hay como un poco más de modernismo, un poco más de imágenes cubistas, pero bueno, no, son 62 grabados. Pero después, cuando se muda en 1934 a Bolivia, ya empieza acá en 1933 con los Evangelios y continúa con la serie de los Evangelios hasta 1948, y cuando vive 4 años en Bolivia continúa con una estética como más indígena, retrata mucho a las personas, al paisaje de Bolivia en sus grabados, y termina en 1948 cuando ya vivía en Chacras de Coria. Es una serie que tuvo mucho tiempo de elaboración. Quiero remarcar que esa es la serie que más conozco por los Evangelios, porque lo que yo hice para la tesis es estudiar la correspondencia entre Victor Deleuze y Michel Serfor de 1938 a 1948. Y estos 10 años entre los dos artistas son justamente 10 años de una religiosidad muy compartida, pero que se hablan solamente sobre temas, principalmente sobre temas religiosos, sobre puntos de vista, sobre ideologías, sobre cómo plasmar algunas ideas de la Biblia, y los dos estaban realmente totalmente, ¿cómo se dice? Adentro de esta religión, focalizada en la religión, y viviendo también la vida concorde, o sea, la religión, como también estaba en esa época el filósofo Maritain, que adhería al tomismo, y entonces la idea era como la vuelta a la campaña, a la naturaleza, para vivir la religión como más profundamente. Entonces él empezó en Bolivia, porque con su éxito de Las Flores del Mal le habían ofrecido un lugar de profesorado en la Escuela de Bellas Artes de la Córdoba, que no aceptó porque prefería volver a la campaña, a la naturaleza, de vivir la vida muy simple, y ahí continuó su serie de los Evangelios. Después también elaboró a partir de 1940 la serie de Dostoyevsky. Después viene la serie de Apocalipsis, vienen las fechas ahí abajo, La Danza Macabra, Estudios sin Apoyo, que es como algo más fantástico. Y después hay otros series de grabados que son Cuentos de un soñador de Lord Dunsany, Piedra, Arquitectura, Nostalgia, Retratos, Microserizanos, Vegetarinos, etc.
acá le menciono un sitio web que es un sitio desarrollado por un familiar de la familia Deleuze en Bélgica, que apareció este sitio en octubre del año pasado y que pensé, ¿qué es eso después de 2 años de investigación? Aparece este sitio web y por eso le mandé, ¿quién eres? Me dijo, no soy familiar de la familia, bla, bla, tengo tantas obras y estoy, bueno, pero la verdad que hizo muy bien, desarrolló muy bien ese sitio web. Y esta semana también con Cristóbal y con Sergio tomamos contacto y vamos a hacer más cosas con la parte de la familia belga también allá en Amberes. No solamente, bueno, hay como más de 1500 obras grabados, pero también descubrimos dibujos que son hermosos, que son realmente fantásticos y tienen como, son en medio entre un Goya, un Bruegel, un Bosco, es como, son tan lindos que él desarrolló cuando el momento a partir de 62 que tuvo una operación de la hernia y que no podía grabar, entonces tenía su mesa, primero en el hospital, después en su casa, y donde dibujaba las cosas más maravillosas. Y bueno, tenemos el plan de exponer estos dibujos. Eso es el gran desafío para el año que viene. También tiene esculturas, pero bueno, no queremos expandir demasiado. Quería terminar con esto diciendo que, bueno, durante toda su carrera, lo que es la constante son los retratos. Entonces hizo un montón de retratos, no solamente de los nobles, pero también hay una serie que se llama Habitantes de Chacra, que grababa a todos los habitantes de Chacra de Coria, y que es otro plan que tenemos de hacer algo sobre eso con los retratos de Chacra. Eso es, por ejemplo, un dibujo hecho en 1969. Y son realmente extraordinarios. Las pequeñas figuras son fantásticos. Ya está. Había una foto más, pero no sé. Gracias. Bueno, digamos, ese aparenta ser un intermezzo en mi narrativa, pero en realidad forma la gran parte de la obra y de la vida de Víctor Hugo. Sí. Esa vida casi aparenta ermita, ¿no? En un hoyo de Argentina, pero cuando es la correspondencia está en contacto con todo el mundo y sigue en contacto con también su país natal. Con estas series que Rita acaba elocuentemente de citar, tiene mucho éxito en Bélgica. Hay muchos artículos que han salido, pero artísticamente no es recibido, no es tomado en serio, digamos, en el canon. Sí por el establishment, todos los que son flamencos que deben de reconocer a Camille Haas, por ejemplo, que son políticos grandes en Bélgica, o sea, lo conmemoran, le dan muchos artículos, pero el gremio artístico ya no lo toma en serio. Ve toda esa obra, no solo como tradicionalista, pero incluso, y de eso es el tema, un análisis que se debería de hacer, como, digamos, no, como reaccionario. Y él mismo en sus cartas activismo es como una línea roja. Primero es activista para la causa flamenca, luego es activista por el modernismo, después dice soy un activista antimoderno, luego dice soy un activista católico,
y así sigue él su propia trayectoria. Pero esos años donde la figuración regresa son los mismos años que por lo menos en Europa se ve como el retour à l'ordre, regresar al orden. Todos esos fragmentos y la experimentación moderna no sirvieron de nada y hay que regresar a lo que en realidad se contamina durante los años 30 y durante la Segunda Guerra Mundial, como hasta llegar al Tatar de Kunst de los nazis. Entonces, empezar en ese momento a hacer de nuevo arte figurativo desde la perspectiva europea se pudiera ver como ese tipo de reacciones. Mi pregunta sería a los académicos acá, ¿cómo encaja eso aquí en Argentina? ¿Qué eran las vías de los modernos aquí en Argentina y cómo se relacionaba lo que Deleuze hacía acá? ¿Y qué relevancia tenía? Esas son esas dos perspectivas que hay que verlas al lado. O sea, yo les pido incluso que tratemos de hacer algo así como un comité científico con argentinos y con belgas para poner este tipo de visiones. Para regresar a mi tema, la abstracción, los historiadores aquí deben de conocer la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un boom de abstracción. Ya en los años 70-80 se sabe que no fue así algo inocente, y tanto como la abstracción salió después de la Primera Guerra Mundial, como digamos una manera revolucionaria de ver las cosas diferentes junto a las nuevas sociedades que se querían crear. Luego solo duró muy corto tiempo. Lenin dijo, nadie puede leer eso, mala propaganda, vamos a hacer la Federación Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, se pudiera decir que la abstracción es parte del Marshall Plan cultural de los Estados Unidos. Hay una célula en París de la CIA pagando exposiciones itinerantes de toda Europa, junto con Greenberg, el director del MoMA, impulsando la abstracción. Y de nada sale la abstracción. De nuevo, es el momento cuando quieren crear un puente hacia la vanguardia de los años 20, y ahí hay un Sefor viviendo en París, que fue amigo de Mondrian, y le dicen, tú escribes, tú eres crítico, te vamos a incorporar y nos vas a ayudar a justificar estas nuevas olas de la abstracción. Entonces, Sefor se hace un hombre importantísimo, y ahí ven todas las monografías y libros que escribe sobre Mondrian y sobre el arte abstracto. Todo eso después de haber hecho, tal como Deleuze, novelas donde hablan de regresar a la naturaleza y todo lo que vino a mencionar Rita con Deleuze. Este es el libro y la repercusión de esta evolución en Bélgica. Se hace un libro, la Biblia, de qué es la abstracción en Flandes. Y le piden a Sefor de hacerlo, de poner su nombre, porque con eso se va a crear el nuevo mercado abstracto en Bélgica. Y ahí es donde Deleuze vuelve al panorama flamenco, invitado por lo que había hecho en los años 20. Y todo esto, si yo soy alguien que, como digo, soy bastante hesitante a creer los artistas cuando quieren ser los primeros abstractos, tiene que ver con esto. Cuando Sefor y los otros historiadores están haciendo este libro, se crea un gran lío. Todos quieren ser el primero, empiezan a antidatar las obras y al final nadie sabe quién es el primero y se inventan a alguien. Bueno, es una historia bastante complicada. Y Deleuze también se mete en esta discusión. También manipulando un poco su propia historia, su importancia en esto.
Pero este fragmento cuenta en realidad de cómo él se siente con esos trabajos. En realidad él dice ya, no soy yo, en realidad nunca fui yo, lo hice, pero es como si veo a alguien ajeno. Pero cuanto más la abstracción de la posguerra empieza a hacerse importante, empieza él también a entrar un poco en esa moda. Por ejemplo, aquí estas son las dos obras que salen en este libro, de la cual una obra de seguro es del 23, el otro del 28, 29 o más tarde. Sephora le pone, pensamos que es de alrededor de tal año. Hay que leer las cartas donde le reclama por qué pusiste eso, en realidad fue de ese periodo. Acordate que yo ya en el 1919 había mostrado, y cuenta de cosas de las cuales no tenemos ningún testimonio de archivo, ningún testimonio de artículos, y es ahí donde empiezan las manipulaciones que todos estos artistas flamencos hicieron. Por ejemplo, es una de estas cartas que le escribe. Son cartas larguísimas, tratando pues de demostrar que todo esto sí fue así. El libro sale en el 62-63, que son también más o menos las fechas en las cuales hace los bagatelinos. Los bagatelinos que ya en el título llevan en realidad esa ambivalencia que tiene con la abstracción y la vanguardia. Dice, son bagatelas, y tuve el testimonio de tu tío que me contaba que tenía que ver con la institucionalización de la abstracción en la Academia de Mendoza, donde empezaron a sacar a toda la gente que era tradicionalista y pues diciéndole a Deleuze, tú ya no vales nada porque no haces abstracción. Y entonces él, naturalmente, con todo lo que él podía hacer, empezó a hacer para mostrar que les podía ganar en cualquier sector, ¿no? Pero sí les ponen bagatelismo, es como decir, un bagatel en realidad, si tienes un poco de talento lo puedes hacer. Lo que sí es interesante es que hay una correspondencia con los críticos más importantes de Bélgica sobre qué es lo que es la abstracción y por qué él está en contra de eso. Y eso sí es un tema bastante interesante a revisar y a verlo y a estudiarlo más. Pero del otro lado también son presencias de una moda, presencias de situaciones históricas, culturales, que vemos con bastantes artistas belgas de ese momento. Año 20, hasta finales del año 20 se hace arte moderno, luego todos se regresan a la figuración, no hay nada de abstracción, y luego después de la Segunda Guerra Mundial hacen de nuevo arte abstracto. Y eso en el transcurso de Deleuze es lo mismo. Pero esto sí hace que este tipo de obras son expuestas en Bélgica de nuevo. Y por la primera vez, como lo ponen junto con los nuevos artistas abstractos, gana reconocimiento artístico. También porque había toda la historia de los años 20. O sea que ven cómo la abstracción, si bien no forma parte de la obra real de Victor Deleuze, sí es, digamos, la mediación que tiene con Bélgica. Y llega a más. Habermas, que es un crítico de estos críticos importantes, está relacionado con los festivales de escultura que se hacen en el Middelland en Amberes, que hoy es uno de los museos de escultura más bellos de Bélgica. Y hacían un festival, y cada vez que hacían un festival, y lo hacían bastante por país, y entonces hubo de Argentina, hubo de tal y tal, se compraban obras. Y como pueden leer allí,
no solo hay una gran correspondencia con Olivero de Allende, pero muchas cartas, muchísimas cartas que no sé hasta qué punto ya se han estudiado, ese tipo de discusiones que tienen sobre la abstracción también, y con los nombres que veo aquí. Lo que es bien interesante es que en unas cartas les pasa un par de nombres de artistas que deberían comprar. Y esta es una de las obras que se compraron. Como último testimonio de la influencia que hubo, y estos son los años en el que él está haciendo de nuevo obras abstractas, y se compra una obra de Badí. Cosa muy curiosa es la lectura de esta obra abstracta que hoy, en este día, en estos días de Woke, no pudieran existir de esta manera. Según el artista mismo, dice, bueno, lo geométrico es el europeo que llegó, y lo multiforme es no sé, el indio, el no civilizado, y hay un contacto entre esos dos mundos. Bueno, otro ejemplo de cómo estas relaciones son dadas dentro de un contexto histórico. Víctor Deleuze siguió trabajando, siguió escribiendo, siguió teniendo contacto con toda gente, y bueno, es un legado muy grande. Esta es una muestra de la exposición que todavía está ¿hasta cuándo? Junio. Hasta junio. Mediados de junio. Realmente está magnífica, hay que irla a ver, hay que hacerla conocer, pero hoy he oído ya que hay muchas más otras iniciativas que se quieren hacer, que están por montar para dar más brillo a este legado. Un legado, y eso es algo que sí quiero enfocar, un legado que no solo es la obra de él mismo, pero también es el espíritu y los genes que dejó, porque como aquí ven, en el tiempo que yo estuve allá, no solo fueron cartas y correspondencias, sino que entré en un nido de artistas y todo el mundo en su rincón, en su taller, está haciendo obras, y realmente es algo fantástico de ver cómo un personaje puede influir a no solo su familia, pero con toda esa obra, con toda esa inquietud, con todo ese entusiasmo por el grabado, a llegar hasta nosotros, hasta el día de hoy, con gente que son artistas contemporáneos, como lo eres tú, el viento de Víctor. Eso era lo que yo tenía que contarles, pero no sé si hay lugar para preguntas. Naturalmente, se puede. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, nada, muy breve, porque creo que lo importante va a estar también en lo que haya generado esta charla. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Rita. Me quedó muy marcado lo que se comentó respecto de la lengua, digamos, de la posibilidad de manejar la lengua, ¿no? También con el francés, porque eso tiene que ver con saber también cómo interpelar al documento, y acá hay un fuerte trabajo de archivo, ¿no? De manera que toda esta conferencia de Sergio, el trabajo de Rita, nos interpelan también a los historiadores argentinos, porque dejaste abierta otro océano, un nuevo océano, que es el de las relaciones, y esta pregunta que hiciste de, bueno, ¿cómo ven ustedes al Deleuze en Argentina? Bueno, casi no se lo ve al Deleuze en Argentina, y la historiografía del arte argentino no ocupa un lugar protagónico como si lo ocupa Pettoruti,
o otros referentes que vos mostraste aquí, Bigatti, ¿no? De manera que me parece que esto plantea muchas más preguntas que serían las preguntas que tendríamos que tratar de responder. Es muy interesante esto de trabajar, ver cómo en Deleuze se cruza un gran tema para la historia del arte latinoamericano en general, que es el tema de la conformación de redes, ¿no? Transoceánicas. En eso se está trabajando mucho. Y sin duda, esta aportación sobre la obra de Deleuze, el hecho de que vos desde allá tengas esa perspectiva que nosotros no conocemos, nos permite, bueno, consolidar algunos supuestos, algunas hipótesis, y atar y anular algunas otras cuestiones que no conocíamos. De manera que, bueno, ahora la pelota está del lado del auditorio. Si quieren, como dijo Sergio, hacer nada. A mí me interesaba hacer una pregunta sobre la recepción o la fortuna crítica que tuvo, digamos, de Amigos del Arte, si han podido ver algo de eso, porque es un momento como muy paradigmático, ¿no? El 24 está Petoruti, y Solar están llegando con submodernismo, digamos, y tienen una recepción muy dura, digamos, por lo menos Petoruti en la Argentina. Entonces, digo, pensando en eso y que enseguida aparece esta muestra, digamos, de él, digamos, y también está esta presentación, estos fotogramas, estas fotos, después está la figuración a la que él vuelve inmediatamente. ¿No habrá sido ese un punto de inflexión por el cual decir, bueno, rápidamente paso a una construcción más figurativa? No sé cómo habrá sido la recepción, digo, eso es un punto interesante por ahí a revisar, ¿no? Porque ahí es también al ver esa agresión que se produce primero con Petoruti, ver cómo impacta después en Deleuze al ver esto que se lanza, ¿no? Sí, ahora el amparo de los Acevedo, yo no conocía esa... Claro, esa ese relación. amparo, bueno, lo que comentaste, Rita, de la decoración que hace para la casa de los Acevedo, yo no lo conocía. Entonces no sé hasta qué punto, no sé si La conocí en Mendoza, claro. Claro, si eso pudo haber gravitado de alguna manera en la recepción de la obra en Buenos Aires. Nosotros hemos encontrado, porque aún no hemos profundizado, como digo, pudiera ser pudiera ser un artículo conjunto Claro. con las dos perspectivas, será interesante. Yo creo que hemos encontrado 2 o 3 artículos relevantes a la exposición de fotografía, y yo vi un par de reacciones de gente que le escriben felicitándolo por la exposición, y que de ahí hablaron, y gente, digamos, no artistas, sino que gente que visitó la exposición que le gustó. Lo que sabemos también es que le hace la pregunta de por qué no está en el canon de los primeros fotógrafos, si está documentado, y entonces él mismo cuenta de que es que cuando dejé eso, ya no lo quise hacer, y las fotos que hago ya solo las hago en preparación a mis grabados. Entonces la fotografía ya no tiene ese valor para mí. Si me vienen a cuestionar sobre cómo hiciste eso y puedo ver, digamos que no estaba abierta la discusión, y entonces se aisló de esa manera él mismo. Como le dije, también hay una carta en la que habla sobre el hecho de que estoy haciendo esto, pero yo creo que ya no lo voy a seguir haciendo. Y cuando veo que muchas cosas sociales, pero también es cuestión de sobrevivencia, ¿no? Porque muchos de estos retratos, y el hecho de que haya hecho tantos retratos, también tiene que ver con eso, que con eso creaba una red social. Estábamos hablando sobre el momento en el que entra a un club de equitación, que fue un momento para tener una red social, y que les hace retratos, y pues si lo hace como una manera de sobrevivir. Ahora se puede decir, no es un Mondrian que luchó por una idea y se quedó con eso, ¿no? Pero bueno, eso son, digamos,
consideraciones que van al lado de la realidad en la que vivió. Justamente yo lo pensaría al revés, ¿no? O sea, respecto a lo que decía Teresa, a mí me parece que en Europa él respondió a las necesidades de la lucha, a la gráfica inmediata, a la inmediatez de la gráfica por la lucha y demás, y entonces por eso fue abstracto. Pero que en realidad su cabeza no era abstracta, y para mí queda demostrado con el resto de toda su otra obra, y cuando dice que a él no le interesaba finalmente eso, sino que le interesaba la figuración. Entonces digo, a su vez, en la Argentina de los 30 también era un movimiento completamente figurativo. Entonces yo creo que en ambos casos se le encontró ocasión de, tanto en Europa como en la Argentina. La recepción es algo que obviamente hay que ver, Claro. pero también, digamos, es un momento de retorno al orden, obviamente, Claro, los 30. O sea, ahora es interesante el tema de la recomendación de comprar la obra de Libro Abadé. ¿No? claro. Eso es un punto interesante, porque Ya podría sé, haber elegido Pero otro que también punto. el libro es un pivoteante Sí, entre la sí, abstracción sí. y la figuración. Bueno, pero esa obra que le recomienda comprar es una obra de Civilización y Barbarie. Sí. Es muy interesante, me hizo acordar a cuando Pirovano quiere comprar el retrato, el monumento de Evita, pensaste eso Totalmente. claro, es su título, ¿no? Bueno, eso es una situación. Quiero agregar algo sobre la figuración. Me parece que realmente la figuración, en mi opinión, es lo que más es más cerca de él. Porque en muchas cartas que él escribe con Sefor, y Sefor también comenta con otros, es que lo más importante para Deleuze es la idea, y cómo plasmar la idea. Por eso también como título puse el poeta en la gubia. Para él, el grabado es su lenguaje, y lo puedes decir que es como una forma de expresión, y lo hace con tanta perfección en él, porque los grabados son maravillosos, tienen una escala de grises, son como coloridos, pero en blanco y negro. Tienen una escala que es fantástico, pero realmente era su lenguaje de plasmar la idea y de lo que pensaba. Y las ilustraciones son un buen ejemplo ahí. Y me parece que es más así como un punto de orgullo de decir, pero bueno, la abstracción también lo manejo, pero que realmente su corazón estaba más de la figuración. Es mi impresión. Si quieren puedo ser abstracto también. Sí. Uno de los puntos que para esta generación de flamencos es también lo que mencioné, el expresionismo humanitario, eso de creer en una idea y de propulsar eso. O sea, por eso es que dije, cuando dice soy activista católico, soy activista tal, eso más que todo lo que tenía una generación que quería educar a la gente, que quería hacer un arte elevada, un arte que culturizara, un arte pues sí, Sí, como un neohumanismo, ¿no? un neohumanismo, sí. Y por eso es que también se ve que del lado católico también no están muy contentos con la manera en la cual Claro, la revista hace Concilio con posicionamientos de derecha que bueno. Sí, hay una carta muy graciosa donde le responde a un crítico de una revista alemana que sale acá en Buenos Aires. Yo creo que el crítico se llamaba Bruchmann, si no lo veo mal, y que había escrito que porque había hecho el retrato de un cura que resultó estar del malo lado, no sé, ahí ven que no tengo ese contexto, pero que le dice que es un artista nazista. Claro, sí. Le manda una carta y le dice, mira, cuando yo estaba en Bolivia me decían que era espía argentino comunista. Cuando estaba ahí decían y le hace toda una lista de cómo lo posicionaban siempre en una u otra cosa, y que bueno, que obviamente no era nazista. Claro. Otra cosa, con lo que mencionaba Melina, de cómo la historiografía considera la figura de Deleuze, creo que el hecho de haber sido grabador
fue una de las circunstancias que lo pone como a un costado de la historia. O sea, nunca va a haber una gran figura que fuera grabador. Que también fuera grabador, sí, pero que fuera exclusivamente grabador en la historiografía del arte argentino es un poco No, difícil. los únicos que tuvieron esos privilegios fueron los artistas del pueblo. Claro, Como pero... colectivo de artistas Claro. que reivindicaban la técnica desde ese... Y es la misma época, digamos, es la Que misma sí, época, claro, absolutamente, con lo cual es la época en la que se consolida el grabado todo, Exacto. y también Deleuze tiene sus carpetas de esa época. Sí. Entonces, también digo, la ausencia de las imágenes de Deleuze en los museos, que yo recuerde, la primera persona que puso a Deleuze en la colección permanente del Museo de Bellas Artes fui yo. No lo digo por mandarme la parte, pero realmente cuando en 2005 se hizo toda la reforma del arte argentino del siglo XX, yo le di un lugar al grabado que era semejante al de la pintura y a la escultura, porque realmente al Era una grabado importancia. se escribe la misma historia del arte, o sea, con los mismos u otros personajes. En realidad casi son los mismos porque todos fueron grabadores y pintores a la vez, ¿no? Pero el caso así de un grabador muy de nicho, digamos, de estar siempre en el grabado, yo creo que es lo que tiende también a apartar. Bueno, de hecho hay toda una cantidad de grabadores que quedaron, y grabadoras, que quedaron en las sombras de los pliegues de la historia. Sí, sí, la perspectiva del grabador que es poco, ¿no? O sea, como también esa lectura ideal de una figura clave dentro del Sí, no marginal, sí. que no es el caso tampoco de Deleuze, digo que también tenía una relación importante en convivio y de alguna forma ahí Claro. también tenía una presencia clara. Sí. Bueno, como también es interesante este desplazamiento del eje Latinoamérica-Europa a través de París, ¿no? Y de desplazar París del centro de la modernidad, del centro de la vanguardia, y empezar a circunvalar hacia otros territorios, ¿no? Me parece que también algo que es interesante por ahí marcar en estos recorridos que van y vienen, los artistas, nosotros en el Museo en el Sibor hicimos una exhibición de Mariette Livis, es una artista austríaca, que viene a la Argentina escapando del nazismo en los 40, que también se vincula con estos grupos, digamos. Y es interesante ese fenómeno por el cual, en el caso, por ejemplo, de Mariette Livis, que tiene un gran éxito, digamos, de venta de obra, pero la fortuna crítica le va en contra, digamos, ¿no? Y vive del retrato, claro, también de la alta sociedad. Entonces hay algo ahí, hay críticas inclusive que le hace Berni en su momento, digamos, de no encajar de alguna manera en ese circuito, y uno ve que siguiendo, digamos, hacia atrás, antes de esos 40, que se conocía poco, su trabajo es en la gráfica, es en el grabado, empieza, digamos, trabajando en esa disciplina. Entonces, hay como, no son paralelismos, pero sí hay cierto sabor a cómo se insertaban algunos de estos artistas que venían también. Las artes del libro. Las artes del libro también, ¿no? Como, sí. Entonces, eso también me parece interesante. Se encontraban rápidamente un circuito de mecenas, pero a través de las galerías, Bueno, Sergio me lo marcó también en el retorno, ¿no? El propio Deleuze en el retorno, bueno, o en los grabados que hace del círculo político, ¿no? Sí, eso me parece muy claro. No, acá me puedes una pregunta. Sí, muchas gracias Sergio y Rita para explicar tan claro por un no especialista de arte. Pero una pregunta, ¿puedes regresar a un diapositive 6 o 7 diapositivas antes? Uno. Una. Ya, acá. Hay en la esquina derecha que dije Flamand d'Argentin. Yo me pregunto cómo se identifica
Sí. Víctor del libro. Ese es un poco lo mismo que, es un poco lo mismo que Sefor tenía, precisamente por el origen que conté, que empiezan como nacionalistas flamencos, ¿no? Que se identifican más como flamenco que como belga. Pero esto entra en una historia donde el movimiento internacional hacía que, o sea, el movimiento internacionalista hacía que había un regionalismo que se quería implantar dentro de un grupo de regiones, movimientos que aún existen, los vascos y los catalanes que dicen seamos Europa, pero en nuestra propia entidad, aparte de los países nacionales. Entonces, es algo que se ve, que él escribe eso, como diciendo yo soy en primer lugar, aparte de ser argentino, soy flamenco, más que él. Muy interesante para entender su trabajo también, pienso. Uno se marca en su trabajo. Yo creo que más que todo la historia de dónde viene. Sí. Porque hay que saber, por ejemplo, en estas migraciones, eso es algo, por ejemplo, a mí me interesa mucho. Yo sé que en esos años pues habían, y se trabajó un poco en la exposición de Ostende, las colonias que querían crear, Nueva Flandes, y ese tipo de discurso, ¿no? Crear en realidad pequeñas Flandes, después pueden ir a Chacras de Coria. Bueno, en Luján, en la zona de Luján, aquí en la provincia de Buenos Aires, está Villa Flandria, ¿no? Textiles, además. Claro, Eso es textiles. exacto, Claro. eso generó todo una Vas a tener que aprender flamenco. Quería agregar algo sobre la imaginaria. Para mí, en los grabados que yo he visto en los evangelios, y más que nada arquitectura y nostalgia, la arquitectura realmente reconozco a mi país en todos los edificios, ¿no? Las catedrales de Amberes, los edificios, también edificios modernistas de Amberes. Hay un edificio en un grabado que realmente copias de una foto que tenemos de un edificio modernista en Bélgica, que lo copia en un grabado de los evangelios. y para fotos. Sí. Y lo En mismo, base de la foto hace el grabado. Y entonces sí usa mucho el imaginario de Bélgica. y lo mismo pasa con este libro, porque este libro en realidad es una antología de la abstracción de Bélgica, pero tiene como título la pintura abstracta en Flandes, porque los que hicieron el libro eran nacionalistas flamencos, pero supieron que los valores aceptaran que lo que se estaba articulando aquí es que la tradición pictórica de esa región viene de Flandes. Todo lo gótico, Bruegel y lo que... esta tradición es flamenca y ustedes en ese sentido son flamencos. Y como, bueno, se pagaba para hacer el libro y se incluyeron de esa manera gente de Bruselas y de Valonia en esta antología. Bueno, Si no hay más preguntas, les agradecemos. Sergio, Rita, Malena, bueno, a todos los que participaron. Los invitamos a un pequeño cóctel que tenemos saliendo de aquí a la derecha. Los que puedan quedarse, los que tengan que salir, estamos en tiempo.